Ya, jóvenes, señoritas, muy buenos días, ¿me escuchan? Buenos Buenos días, días, licenciada. ¿Se escucha? Ya, entonces, vamos a continuar lo que estábamos viendo, ¿no? La anterior, bueno, ya hemos visto. Ya, sin embargo, bueno, quiero recordarles de que en pacientes cardiológicos puede ver, ustedes han visto alguna vez que las venas del cuello están bien dilatados de los pacientes. ¿Han visto venas? sí, dicen, pero mayormente de los varones. No, no precisamente, me refiero a nivel del cuello, la yugular. ¿No? Eso generalmente se dilata en pacientes que tienen problemas cardiológicos. A eso nosotros lo denominamos como ingurgitación yugular. ¿Por qué? Porque está bien dilatado y así como pueden ver en la imagen. Ya, entonces eso es sinónimo de que no está funcionando la parte derecha del corazón. Entonces, por eso nos dice, o sea, cuando hay ingurgitación yugular, ¿no? Se siente esa venita, entonces estamos hablando que hay una insuficiencia de la parte derecha del corazón, ¿no? Entonces, por eso es que hay esa ingurgitación yugular. Ahora, yo quiero saber, ¿no? ¿Cuánto es, no quiero estimar cuánto es la presión venosa, ¿no? Yugular, pero. Entonces, una vez que se identifica, se puede medir de la siguiente manera. Para medir la presión venosa, el paciente tiene que estar recostado, ¿no es cierto? Ya, recostado. Ahora, una vez que está en esa posición, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente nada más. Ubicar el ángulo del lobis, ¿no es cierto? Que más o menos es donde hay aquí en la parte posterior, ¿no? Ahí está en la imagen, ese es el ángulo del lobis. Entonces el paciente está echado, a partir de ahí yo puedo medir cuánto, ¿no? Aquí está, fíjense, ¿no? Cuánto de distensión yugular tiene el paciente, ¿no? Entonces, ahí está. Fíjense acá, así está. Así se mide. Entonces, acá puede ver la distensión yugular, pero entonces, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? De aquí, por ejemplo, puede ser, nos dice, si es mayor a 3, estamos diciendo que la presión venosa yugular, ¿no es cierto? Esto es interno, significa que sí está presente y es sinónimo de paciente que tenga problemas cardiológicos, ¿no? Entonces, se puede medir de esa manera la presión venosa yugular interna, ¿no? Ahí podemos ver. Lo mismo acá, fíjense, este es un paciente cardiológico, se ve de esta manera. Entonces, con la reglita, uno hago parar aquí y el otro va a ir hasta dónde va, fíjense. Entonces, hasta ahí se tiene que. Si es mayor a 3, estamos hablando que ya es patológico, ¿no? Entonces, así nosotros vamos a medir. Luego hemos visto lo que es la palpación, las arterias radiales, ¿no? Ahí tengo las opciones de donde yo puedo medir, por ejemplo, la presión arterial, ¿no es cierto? Puede ser en la poplitea, ¿no? Que es la más común, que a veces cuando no tenemos la radial, entonces se puede tomar lo que son la presión arterial, ¿no? Hay pulso apical que también hemos visto, ¿no es cierto? Y el pulso se puede percibir de la siguiente manera: una cruz, dos cruces, tres cruces y cuatro cruces. El más dos, eso es normal. Entonces, la característica del pulso es palpable, es pulso normal, ¿no? Intermitente, que sería más tres, pulso hiperdinámico, estamos hablando de arritmia, ¿no? Pulso, cuando hablamos de más cuatro, es fuerte y saltón y puede ser anormal, ¿no? Entonces ahí nos hace referencia, ¿no? Entonces, así lo hemos ido viendo también de lo que son los edemas, ¿no? Y hemos visto también lo que son, y esto les puse para que se entienda claro, un segundo, por favor. Vamos a admitir, alguien está intentando ingresar. Ya. Entonces, también vamos a valorar lo que son los signos de tromboflebitis. Como pueden ver, trombo nos dice coágulo en la sangre. Fíjense, así. Y externamente se puede ver de esta manera, ¿no?
Así se ve. ¿Por qué? Porque ha sufrido un golpe o porque ha ingresado un coágulo después del golpe, ¿no? Se queda coágulo y se ha quedado eso en el torrente sanguíneo. De ahí que no puedes colocar, pues, vías venosas a miembros inferiores, porque ese trombo puede viajar. Entonces, se puede ver de esta manera, están todo inflamadas, ¿no? Estamos hablando de una tromboflebitis. Lo mismo sucede cuando un paciente está canalizado, ¿no? Y de pronto no se tiene todas las medidas de bioseguridad, no se utilizan fármacos irritantes que no, al momento de administrar, no han sido diluidos, entonces puede ocasionar igual. Porque nos dice, hay inflamación y hay formación de trombos también, ¿no? Entonces, y estos trombos pueden disponer a una embolia pulmonar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y aquí tenemos lo que es una trombosis venosa profunda. Fíjense, por eso es que nosotros siempre valoramos ambas en forma de circunferencia, ¿no? ¿Qué significa? El pie que está bien, se hace una comparación con el pie que está mal. Entonces, fíjense, eso también nosotros, esto es una trombosis venosa profunda. ¿Y cómo se va a ver? Hartos coágulos o un coágulo gigante, no, que no está permitiendo que irrigue todo el miembro y así se va a ver, ¿no? Entonces, al momento de nosotros para valorar al paciente, podemos hacer el signo de Homan, ¿no? Entonces, ¿cómo es el signo de Homan? Se flexiona al paciente el miembro, en este caso el miembro inferior izquierdo, ¿no? Y posteriormente va a hacer un movimiento donde le va a soltar una dorsiflexión, dice, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente siente bastante dolor, estamos hablando que esto es un signo positivo. Entonces, esa es la característica de una trombosis venosa profunda que nosotros podemos ver en nuestros pacientes, ¿no? Y el tercero, que era la percusión, hemos dicho que esto no se utiliza con frecuencia, pero sí utilizamos para ver el tamaño, para delimitar lo que son los bordes del corazón, ¿no? Y acá habíamos quedado. Esta es auscultación, sí es la que mayormente vamos a utilizar. Se van a hacer las auscultaciones, ¿no? Y aquí podemos determinar, nos va a permitir detectar diferentes malformaciones, ¿no? Ruidos que sean eh, arrítmicos, ¿no? Que yo puedo valorar. Ya, ahí está, ¿no? Entonces vamos a valorar los diferentes ruidos cardíacos en este caso, ¿no? ¿Y cuáles son los focos principales de auscultación? Entonces, ahí tenemos los 4 focos principales de auscultación. Primero está el foco aórtico, ¿no es cierto? Y aquí está, como podemos ver, está ubicado en el segundo espacio intercostal. Una y 2. Segundo espacio intercostal. Línea para externar. Este es el esternón. Este es el esternón. Fíjense, ahí está, ¿no? Ahí está el esternón. Entonces, por eso dice para externar, que esté cerca del esternón. Ahí tenemos. Luego hablamos del foco pulmonar. Igual está en el segundo espacio intercostal, pero este está en la izquierda. Fíjense, está al ladito, ¿no? Ahí está. Luego tenemos la área tricúspide. La área tricúspide nos hace referencia que está en la mitad inferior del esternón, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no? Igual va a estar hacia la izquierda, ¿no? Por eso es paraesternal. Luego tenemos el foco mitral, que está en el quinto espacio intercostal. 1, 2, 3, 4, 5. Quinto espacio intercostal. Línea media clavicular, ¿no es cierto? Aquí está la clavícula y ahí está, ¿no? Esa es la mitral. Entonces, ¿qué significa? En todos esos focos yo puedo hacer la auscultación. Lo mismo que hemos visto en la parte respiratoria. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Y tenemos finalmente un foco de ER, que es el tercer espacio intercostal, línea paraesternal, ¿no? Entonces, acá es un foco accesorio aórtico, pero igual se puede hacer la auscultación porque ese lugar igual va a ser un poco fuerte, si así lo queremos llamar.
Jimena, ¿estás preguntando algo? Jimena. No, Lice, mi celular se apretaba. Ya, entonces esos son los 4 focos principales de auscultación: el aórtico, el pulmonar, el área tricúspide y el foco mitral o lo que es el apical, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos, en todo eso, podemos hacer la auscultación a nuestros pacientes, lo que son los diferentes ruidos cardíacos, estoy hablando. En ese entendido, una vez que yo ya he ubicado en qué lugares voy a auscultar, entonces procedo a la auscultación de los diferentes ruidos cardíacos, ¿ya? Entonces, empezaremos por decir, ¿qué son los ruidos cardíacos? Los ruidos cardíacos, ¿no es cierto?, son ruidos cortos y bien definidos, que esto se debe al cierre de las válvulas, al cierre de las válvulas. Por ejemplo, el R1, que es el loop, porque hablamos loop, loop, ¿no ve? Ese ruido se debe al cierre de la válvula mitral y tricúspide. Y el R2 se debe al cierre de la válvula pulmonar y aórtica, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por eso nos dice que los ruidos cardíacos son ruidos cortos, bien definidos, que son provocados por el cierre de las válvulas cardíacas. Estos ruidos, tenemos 2 ruidos cardíacos normales o fisiológicos, que sería loop, doop, loop, doop, loop, doop, eso es normal. Pero también hablamos de 2 ruidos cardíacos anormales, que estaríamos hablando de el R3, el R4 estaríamos hablando, ¿no? Entonces, esos son. El primer ruido en este caso, que es loop, es un ruido de tono grave y es mayor. Y el loop, doop, doop, doop es el segundo ruido, es de un tono más agudo y es menor, ¿no? Entonces, esos son los diferentes ruidos cardíacos que nosotros podemos ver. Sin embargo, en condiciones normales nosotros vemos, ¿no? Entonces, es R1, loop, doop, loop, doop, loop, doop, loop, doop, tendría que ser, ¿no? Luego, en este loop doop, aquí hablamos de un silencio menor, que es el sistólico, ¿no? Loop, doop, loop, doop. Este termina, loop doop, tiene que iniciar nuevamente otra fase. Ahí está el diastólico. ¿Por qué? Porque tiene que descansar un rato, ¿no? Loop, doop, y hay un espacio. Entonces, ese se lo denomina como silencio mayor. Entonces, estamos hablando de diastólico, ¿no? Y luego otra vez aquí, R1, loop, doop, ahí viene lo que es el R2, ¿no? Y así, ese es el proceso. Ese es el proceso. Ya, entonces aquí están las válvulas, fíjense, está retornando la sangre venosa, ingresa a los ventrículos y de los ventrículos tiene que prepararse para enviar sangre hacia la parte distal de nuestro organismo. Entonces, eso, es loop, doop, loop, doop, loop, en condiciones normales, es loop, doop, loop, doop, loop, doop. Ya, ahora, ¿qué pasa cuando los ruidos cardíacos ya son anormales? ¿Qué pasa? Primero, ¿no? Nosotros siempre esto vamos a ver a nivel del sistólico, que es loop, doop, loop, doop, ¿no ve? El loop es al cierre de las válvulas mitral y tricúspide. Hay un silencio menor un poquito y luego inicia loop, doop, el R2 y es gracias al cierre de las válvulas aórtico y pulmonar. Entonces, ahí es loop, doop. Luego tiene que iniciar, ¿no es cierto?, otra fase. Entre el R2 y el R1 aparece otros ruidos cardíacos que son anormales. Entonces, ahí estamos hablando del tercer ruido, que es el 3. Entonces, ¿cómo se escucha? Dum, ta, dum, ta, dum, ta. Así se va a escuchar.
Pero también puede aparecer el cuarto ruido, que sería trumta, trumta. Entonces, esos ruidos ya son anormales. El tercer ruido, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se lo considera como anormal? Porque va a vibrar hacia la pared ventricular, ¿no es cierto? Y este tipo de ruidos nos dice que generalmente en los niños y en los adolescentes y en las mujeres embarazadas se puede catalogar que es normal. Pero cuando una persona ya está mayor de los 40, 35, ya no es normal, es patológico. Y el R4, ¿no? Aquí hay una aceleración del llenado diastólico, porque recuerdan que esto es sistólico, que es diastólico, generalmente porque la contracción auricular es más rápida. Entonces, este tipo de ruidos está presente en pacientes que tienen presión alta o hipertensión, ¿no? Entonces, en ellos está presente, o que tengan patologías este, vasculares. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Es preferible a veces no escuchar jamás ese tipo de ruidos, ¿no? Entonces, esos son los diferentes ruidos que nosotros podemos ver. ¿Estamos claros, jóvenes señoritas? Les escucho. Sí, dicen, está claro. Ya, entonces ahí tenemos los diferentes ruidos, ¿no ven? Ya. También hablamos de los soplos al momento que yo estoy auscultando al paciente. Entonces, ¿qué es un soplo? Un soplo es un ruido sibilante, ¿no? Entonces voy a auscultar en esos campos donde hemos demarcado, ¿no ven? Esas áreas de auscultación. Entonces ahí puedo escuchar un ruido sibilante, ¿no? Como si estuviese silbando, chirriante o áspero al momento de la auscultación. Estos ruidos cardíacos generalmente son ruidos anormales que se producen porque va a haber vibraciones en el interior del corazón. Entonces, por lo tanto, por eso se escucha ese tipo de ruidos. Está ocasionado, ¿por qué? Porque el flujo sanguíneo es turbulento, ¿no? Como cuando hay turbulencia, es desigual. Entonces, por lo tanto, eso se va a poder captar a través de las válvulas cardíacas, ¿no? Entonces, eso es lo más característico de un soplo. Ahora, ¿cuáles son las causas para que una persona tenga soplo? Cuando una válvula del corazón está engrosada. O sea, ¿qué significa? Esas válvulas se han vuelto más grueso, áspero, ¿no? Entonces, eso no es normal. Entonces, eso puede ser a consecuencia de que haya soplos. Otra causa puede ser una comunicación anómala, ¿no es cierto? Entre dos cavidades, que no hay una buena comunicación, ha sido anómala, entonces se va a escuchar también lo que son los soplos. Otra situación también puede ser por una arterioesclerosis. ¿Qué significa? Cuando los vasitos se van engrosando, puede ser por el tipo de alimentación, porque eso se empieza a llenar de triglicéridos, entonces, por lo tanto, puede también ocasionar la hipertensión, un embarazo, una anemia, la fiebre, ¿no? Y cuando el paciente tiene un hipertiroidismo, donde las glándulas tiroideas son hiperactivas. Entonces, esas cosas pueden condicionar para que una persona tenga soplo, ¿no? O puede ser también alteraciones congénitas, ¿no? Cuando ya nacen con ese tipo de alteraciones. ¿Por qué? Porque en las arterias y las venas que se conectan con el corazón ya no son adecuados, realmente son congénitos. Ahora hay soplos, por ejemplo, transitorios, que hasta menor de 5 años eso va a ir desapareciendo porque tal vez hay una válvula que está abierta, pero con el pasar de los años se va cerrando también, ¿no? Por eso se dice hasta menores de 5 años tendría que ese conducto cerrarse, pero no siempre es así. Entonces, a veces nacen congénito, ya de nacimiento tienen problemas cardíacos, ¿no? Entonces, esas son las posibles causas del soplo cardíaco, ¿no? Entonces, tenemos también qué es la medición de la presión sanguínea. Nosotros vamos a hacer una valoración cardiovascular, ¿no? Entonces,
Acá incluye todo lo que es la presión venosa en ambos brazos, ¿no es cierto? Para descartar inclusive una estenosis aórtica o puede ser una subclavia. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Medimos la presión sanguínea, estaríamos hablando de la presión arterial. Si nosotros recordamos cómo lo definimos y nos dice que es la tensión que ejerce, ¿no es cierto? O que es por la sangre y que está circulando en nuestro organismo y esto va a través de las paredes de los vasos sanguíneos. En ese entendido tenemos dos componentes. Uno, que es sistólico, y hemos dicho ese es el que va a expulsar, por eso se habla de la fuerza que ejerce contra las paredes de la arteria, ¿no? Entonces, este componente sistólico, ¿de qué va a depender? Del gasto cardíaco, porque hemos dicho, mientras más se llenen los ventrículos, mejor va a ser la expulsión. Entonces, por eso hablamos del gasto cardíaco, ¿cierto? Hablamos del volumen de sangre, hablamos de la distendibilidad del árbol arterial, que significa qué capacidad tiene para retornar la sangre, ¿no es cierto? Y luego hacer esto, lo que es la expulsión, ¿no? Entonces, eso es cuando nosotros hablamos de la sistólica. En el diastólico hablamos de que estás recogiendo todo lo que estás recogiendo de las partes distales tiene que llegar al corazón para llenar lo que son las cavidades. ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender de la resistencia vascular periférica, por eso hablamos, ¿no? Cuando nosotros controlamos la presión arterial, tiene que hacerse en ambos brazos, ¿no? La medición se hace en ambos brazos. Y la variación puede ser, nos dice, en menor a 10 milímetros, ¿no? Puede ser menor a los 10 milímetros. Entre brazo a brazo puede haber una variación de 10 a 15, ¿no? Lo mismo sucede con la parte de miembros superiores e inferiores, y hay una variación de 10 y 15. El riesgo de estas enfermedades cardiovasculares, ¿no? Está ahí presente lo que es la obstrucción de las arterias de los miembros superiores. En ese entendido, nosotros para ver cómo está perfundiendo, podemos medir la presión sanguínea, pero acá la más importante es la presión venosa, perdón, presión arterial media. Y la presión arterial media, ¿cómo se valora? Primero tengo que controlar la presión arterial y luego tengo que calcular lo que es la presión arterial media. En resumen, ¿qué es la presión arterial media? La presión arterial media valora la perfusión de los tejidos durante todo el ciclo cardíaco. Entonces, esa es la más importante. ¿Cómo se calcula? Porque si mi paciente está monitorizado, de hecho me va ya a decir con cuánto de media está. Pero sin embargo, ¿qué tal si no tengo monitorizado y yo necesito saber? Entonces hay que calcularlo de forma manual. ¿Cuál es la fórmula? Nos dice, PAN es igual a 2 sistólicas más una diastólica dividido entre 3, vamos a hacerlo, ¿no es cierto? 2 diastólicas más una sistólica dividido entre 3. Aquí podemos hacer el cálculo. Pongamos que mi paciente está, vamos a ver, ¿ya? Que mi paciente está con 120, 80. ¿Cuánto será? Esa es la presión arterial. ¿Cuánto será su PAN? A ver, calculen. $120, 80. ¿Cuánto será su PAN? Si nosotros, el PAN es igual, 2 diastólicas más una sistólica dividida entre 10. ¿Cuánto es su diastólica? 80, ¿no ve?
80 más 80 más 80 más 120 igual, ¿cuánto es? 280. 280, Lice. 280 dividido entre 3. Noventa y 93.3, dice 93 sería. 93. Sí. Ya. 93, ese es su pan del paciente. 93. Ya, así se hace el cálculo. Ahora, en los pacientes cuando están monitorizados, ahí nosotros ya podemos ver automático, ¿no? Ahí se ve su presión arterial media. Pero no siempre, porque nosotros cuando ya controlamos, de pronto está con una presión 80, digamos, vamos a decir 90, 60, y es máquina. Y veo en la máquina está 95 y chusa, no hay lógica. A ver, calculamos de forma manual y está menos. Entonces, es máquina, ustedes tienen que recordar, es máquina, la máquina puede fallar la máquina, pero el ser humano no tendríamos que equivocarnos, ¿no? Entonces, así se hace el cálculo de la presión arterial media. ¿Está claro, jóvenes señoritas? Sí, Liz, está todo claro. Ya, entonces, ahora sí avanzamos. Ya, ahí tenemos, ¿no ve? Entonces, ahí tenemos la presión arterial media. La posición, ¿no es cierto?, es importante. El tamaño del brazalete, tenemos mercurios, el de mercurio, el de aneroide, que también tenemos, ¿no ve? Entonces, eso ustedes creo que no tengo por qué repetirles, porque ustedes ya saben cómo tiene que estar el paciente. Lo más cómodo posible es que esté sentado. Ahora, si está echado, también tengo que tener ese tipo de consideraciones, que esté tranquilo, ¿no? Y que el brazalete cubra todo el espacio, ¿no es cierto?, que haya entre 2 y 3 dedos por encima de la flexura, ¿no? Entonces, por lo tanto, la posición, ¿no? Ahí nos hace una comparación. ¿Cuál es la diferencia cuando el paciente está echado y cuando está parado? Entonces nos dice, al pasar el sujeto, por ejemplo, en decúbito dorsal, a la posición que es esta, recta, la presión arterial sistólica no se modifica. Aunque esté sentado, echado, parado, no se va a modificar. O puede aumentar, nos dice, o disminuir algunos milímetros que no van a ser de importancia. En cambio, la presión diastólica sí va a aumentar, casi siempre va a aumentar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace referencia. Un segundo, por favor.
Ya, jóvenes, mil disculpas. Ya, entonces, cuando hay este cambio de posición, estaba en posición sentada o posición parado, o cuando está echado, la sistólica no modifica mucho, puede ser algunos milímetros, pero la que va a aumentar es la diastólica, ¿no? Esa es la que aumenta. Entonces, por eso es que siempre nosotros tenemos que tratar de controlar en una sola posición al paciente, ¿no? Entonces, es eso, jóvenes, cuando nosotros hacemos la valoración, ¿no? En este tipo de pacientes. Luego vamos a continuar viendo lo que son los estudios de procedimiento y diagnósticos y laboratorio, lo que se solicita al paciente en cardiología, ¿no es cierto? Así que veamos. Primero vamos a pedir lo que es una placa de tórax. Una placa de tórax se pide tanto en respiratorio como en cardiología, porque ahí están juntos. En este caso, vamos a enfocarnos en lo que es una placa de tórax. Esta placa va a evaluar si el paciente tiene patologías cardíacas, como por ejemplo, cardiomegalia puede tener un derrame, edema de pulmón, ¿no? Cualquier alteración como es una hipertrofia ventricular puede detectarse también. Una placa de tórax determina el tamaño y los contornos y la posición del corazón, ¿no? Y eso me va a permitir valorar, ¿ya? Otro estudio que pedimos también a nivel del corazón es la resonancia magnética. Cabe aclarar, no solamente es a nivel del corazón, en la parte pulmonar, abdominal, igual se puede solicitar. Entonces, la resonancia magnética, pues juega un papel bien importante, porque ahí con claridad se puede diagnosticar los síndromes coronarios agudos, ¿no? Porque por ejemplo, es como, por ejemplo, yo saco una ecografía que se ve, digamos, ¿no? Muy raro, pero quiero que se vea mucho mejor porque no puedo identificar, entonces utilizamos lo que son los, con tridimensional, ¿no ve? Donde ya se ve mucho mejor. Entonces, este es similar a eso, se ve mucho mejor, por eso es que los pacientes se pueden someter a una resonancia magnética, ¿no? Ahí está. Otro tipo de estudio que hacemos es la fluoroscopía. La fluoroscopía me va a permitir, ¿no es cierto?, observar en la pantalla, como pueden ver, esta es la fluoroscopía, aquí está, acá yo voy a poder observar, porque imagínense, el paciente está ahí. Entonces, ¿qué voy a observar? Los grandes vasos del corazón, es lo que me va a poder observar. Además de eso, voy a observar lo que son los contornos de la silueta, cómo está ese corazón. Y también, aparte de que me sirve para eso, también es útil para colocar lo que son los electrodos y ajustar si es que el paciente estuviese con marcapaso. Entonces, este estudio es excelente. Se puede también, ¿no? Otro estudio que hacemos es el electrocardiograma. El electrocardiograma hemos dicho que nuestro corazón es eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, lo que se pretende es ver cómo está funcionando la parte eléctrica del corazón. Cualquier alteración, pues puede ser que tal vez el paciente está con alguna arritmia, ¿no? Tal vez hay alguna falla, alguna alteración en el sistema de conducción, o tal vez porque las cavidades están alteradas, ¿no? O tal vez han aumentado de tamaño, entonces es lo que nosotros vamos a valorar. Otro estudio que se hace es el Holter, ¿no? La monitorización de Holter. El Holter es un aparato portátil, como pueden ver ustedes en la imagen, el paciente está monitorizado y lo tiene así, ¿no? Hay de diferentes modelos, entonces tal vez lo puede inclusive tenerlo acá. Lo importante es que se hace una monitorización durante 24 o 48 horas para detectar cualquier ritmo cardíaco anormal, porque ahí va a estar registrado. Entonces, el paciente está, cuando está en reposo o cuando está haciendo alguna actividad, ahí va a registrar. Este tipo de monitor, como es el Holter, el paciente los lleva a diario.
a diario en todas sus actividades, ¿no? Entonces va a detectar si ha tenido algún signo o síntoma. Entonces, aquí se va a poder observar cualquier cambio que haya presentado ese ritmo del corazón. Entonces, ahí nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, cómo está. Entonces, ahora, y va a detectar lo que es el ritmo cardíaco y todo se va a guardar en ese aparatito. El holter, ¿no?, está indicado en qué casos se coloca el holter. Como pueden ver, son electrodos externos. Entonces, que se va a monitorizar al paciente. Que se va a monitorizar al paciente para saber. ¿En qué casos? Cuando hay arritmias cardíacas, ¿no? Cuando hay una fibrilación, cuando hay un flúter o arritmias cardíacas. ¿Qué quiere decir? Cuando el ritmo cardíaco está alterado. Cuando el paciente de pronto ha presentado un síncope, ¿qué significa? Por falta de irrigación y tan se desmaya. Entonces hay que saber, puede ser que haya una enfermedad del nodo sinusal. Cuando la insuficiencia cardíaca o cuando ha habido una falla de un marcapaso para saber cómo está funcionando ese marcapaso y cuál se puede hacer la monitorización de Holter. Aparte de eso, también está indicado cuando el paciente está con tratamientos antiarrítmicos, ¿no? Y para controlar lo que es el riesgo cardiovascular. Ahora, eso es externo, ¿ve? Una monitorización de Holter externo, como lo ven en la imagen, se puede hacer la monitorización. Pero también, actualmente, como ustedes saben, la ciencia va avanzando. Hay también lo que es la monitorización de Holter implantado, como pueden ver en la imagen. Ahí está implantado, ¿no? Y es de ese tamañito. Este está implantado y nosotros podemos controlar. Ahí está. Está implantado, ¿no? De esas de monitorización de Holter, tenemos como cualquier otro equipo de 5 electrodos. Ahí está. Tenemos de 3 electrodos, tenemos de 7 electrodos. Entonces, eso es en función, ¿no? El equipo, si puede captar con 3 electrodos, con 5 electrodos, con 7 o con 10 inclusive. Entonces, acá lo más importante que nosotros tenemos que tener, efectivamente nosotros, cuando ustedes ya empiecen a trabajar, ya ustedes van a poder hacer este tipo de procedimientos, pero tienen que saber cómo van a tener con los que vayan a cardiología del Hospital del Tórax, ver ahí ese tipo de situaciones con este tipo de pacientes, ¿no? Hay que seleccionar un área sobre el hueso, nos dice, hay que evitar los músculos y los tejidos, porque eso van a interferir en la captación. Hay que limpiar bien con alcohol estas áreas donde se va a colocar los electrodos. Posteriormente, nosotros vamos a colocar los electrodos, ¿no?, para que pueda haber una captación. Luego ya conectamos todo el sistema de monitorización, ¿no es cierto? Y ya posteriormente ya proceder a encenderlo y se inicia lo que es la monitorización del Holter, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos tenerlo, ¿no? La monitorización de Holter, ¿qué es lo que registra, no? Y ahí está, esta es la pantallita externa. Registra la actividad eléctrica del corazón, ¿no?, a diario. Entonces el paciente va a estar de 24 a 48 horas con eso para saber qué es lo que está pasando. Este tipo de monitor está indicado en pacientes, ya hemos dicho, que han presentado síncope, y estamos volviendo a repetir, pacientes que tengan arritmias cardíacas o pacientes que tengan problemas del corazón como una insuficiencia cardíaca congestiva. O tal vez que el paciente estaba con marcapaso, pero vemos que está fallando, entonces con este monitor yo puedo identificar si realmente eso está fallando o no, ¿no? Entonces, eso es la importancia, ¿no? ¿Qué cuidados tenemos que tener? Nosotros siempre como enfermería tenemos que inspeccionar, verificar todos lo que son las derivaciones, si están bien colocados y están de forma segura. Tenemos que inspeccionar la piel para buscar, porque como tiene gel, eso es sinónimo de que puede empezar a presentar irritaciones, ¿no? Por la pasta que se le está colocando. Entonces, por lo tanto, yo tengo que asegurarme, ¿no es cierto?, que no estén situados sobre grandes músculos para evitar que se produzcan interferencias, ¿no? Entonces, es eso lo que nosotros vamos a verificar, ¿no? Otro tipo de estudio que se realiza
Ya igual se hace en la parte respiratoria, ya lo hemos mencionado, es la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo va a evaluar la respuesta cardiovascular al examen, lo que es al esfuerzo físico. Entonces, se hacen ese tipo de, ¿no? Como fíjense en la imagen, el paciente está caminando y está controlando qué cantidad, qué tiempo puede tolerar el paciente haciendo ejercicio. Es así que en los pacientes cardiológicos usted no le puede decir camine 45 minutos, no. En ellos se determina de acuerdo a la prueba de esfuerzo. Si su prueba de esfuerzo nos dice que el paciente solo puede caminar a diario 10 minutos, va a tener que ser solo 10 minutos. ¿Por qué? Porque con esta prueba nosotros nos va a proporcionar una información acerca de la respuesta miocárdica del corazón. Cualquier aumento, ejercicio, ¿qué es lo que ocasiona? Aumentan las demandas metabólicas. Por lo tanto, aumenta la demanda de oxígeno. Imagínense, si sigo exigiéndolo yo más a ese miocardio, el paciente puede presentar un infarto, ¿no es cierto? Una parada cardíaca. Entonces, por eso es que no podemos obligarle a que haga esfuerzo a pacientes con problemas cardíacos. La prueba de esfuerzo es un método de diagnóstico que generalmente se emplea para valorar y además me sirve de pronóstico para ver, esa es su enfermedad del corazón, si está avanzando, ¿no? Y cómo se está haciendo efecto el tratamiento. Y además, esta prueba de esfuerzo, ¿no? Cuando el paciente está con dolor torácico, me va a permitir descubrir si realmente hay una obstrucción, porque el paciente cuando hace esfuerzo aumenta. ¿Por qué? Porque tal vez esa arteria está obstruida parcialmente y cuando las demandas metabólicas aumentan, entonces el requerimiento también aumenta, empieza a funcionar más rápido, ¿no es cierto? Ese requerimiento, es por lo tanto, empieza a agitarse el paciente. Entonces, esa prueba también es importante, ¿no? Para esta prueba, ¿no es cierto? El paciente no tiene que fumar entre 3 a 6 horas antes, si es que fuma lógicamente, ¿no? Entonces, va a medir la capacidad del esfuerzo de la persona. Otro tipo de estudio que tenemos es el cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco es un procedimiento que sirve, ¿no es cierto?, para ver, ¿no?, cómo están esos vasos sanguíneos. Entonces, por lo tanto, se va a insertar un catéter, ¿no es cierto?, que va a llegar hasta el lado derecho o izquierdo del corazón. Ese catéter desde la ingle va a viajar, ¿no es cierto? Es por lo tanto, para saber cómo están los vasos. Este tipo de estudios está indicado, es un procedimiento invasivo. Se hace en las unidades de hemodinamia. No lo van a hacer en emergencias. No lo van a hacer en terapia intensiva. Lo van a hacer en unidades de hemodinamia. ¿Qué significa? En el hospital del tórax, por eso es de tórax, ¿no ve? Entonces, se hace en la unidad de hemodinamia. Es un procedimiento invasivo. Entonces, acá me va a permitir observar, ¿no es cierto?, cómo están esos vasos conectados. Voy a poder medir la tensión y la concentración de oxígeno en el corazón y los vasos sanguíneos. Además, el cateterismo cardíaco permite tratarlos cuando hay anomalía a nivel cardíaco y si esto puede ser congénito. Tratar cuando hay una arritmia. A través del cateterismo cardíaco puedo abrir las válvulas cardíacas cuando están demasiado estrechas a través de una angioplastía, ¿no? O reparar esas válvulas que están fallando porque están estrechas, porque tal vez hay un escape, ¿no? Entonces, a través de ese estudio, por eso es que no se hace en cualquier servicio, se hace en unidades de hemodinamia. Ahí tenemos el procedimiento, ¿ya? Entonces, tenemos un procedimiento, hemos dicho, se tiene que realizar en una sala de hemodinamia, lo que les decía. El paciente tiene que estar ligeramente sedado, porque tampoco nosotros al paciente lo podemos tenerlo despierto, porque es doloroso. Inclusive hay situaciones que se hace bajo una anestesia local, ¿no es cierto?, a nivel de la punción. Entonces, va a ingresar de la ingle, fíjense, puede ingresar también arteria femoral o brazo arterial o radial, ¿ya? Pero no tiene que ser. Entonces, ingresa de esta manera,
¿no? Se está canalizando una vía venosa también por donde va a colocarse todo lo que es el contraste. Entonces, por lo tanto, va a ingresar por la arteria femoral, ¿no? Por la zona de la ingle va a ingresar. Y esto, fíjense, tiene que dirigirse hacia los grandes vasos acá a nivel de las válvulas del corazón. Entonces, así se hace el procedimiento. Así se va a hacer. Aquí está el catéter, ¿no es cierto? Y aquí está el corazón. Entonces, me va a permitir ver lo que es la válvula. Entonces, es un procedimiento invasivo, ¿no? Es un procedimiento invasivo. Otro tipo de estudios que hacemos es el ecocardiograma transesofágica, ¿no? Este tipo de, como dice, ecocardiograma me va a permitir ver, ¿no es cierto?, todo lo que son las válvulas, ¿no?, cómo están funcionando, o si han sido sometidos a una intervención, ¿no?, cómo está, si está funcionando, si hay presencia de tumores, ¿no? Yo voy a poder valorar con este tipo de estudios, ¿no? Y tenemos también lo que es la ultrasonografía o ecocardiografía, ¿no? Hemos dicho que evalúa la estructura interna del corazón para ver cómo está el movimiento de tanto de las cavidades con lo que son las auriculares y las ventriculares, cómo están las arterias coronarias y la pulmonar. Y esto se hace a través del medio de transducción, ¿no es cierto? Como son estas ondas de ultrasonido que nosotros podemos detectar y se va a realizar de esa manera. Otro estudio, como por ejemplo, hemos dicho, ¿no?, cuando hay derrame pleural se hace una toracocentesis. En este caso, cuando hay igual líquido en el espacio, por lo tanto, vamos a hacer una pericardiocentesis. ¿Por qué? Porque hay en el espacio pericárdico hay líquido, entonces eso hay que sacar, hay que eliminar. Entonces, ¿cómo se hace? Se inserta de la misma manera una aguja a través de la pared torácica y esto puede ser con fines de diagnóstico y terapéutico, ¿no? Puede ser que haya una pericarditis infecciosa, una hemopericardio, o puede ser porque hay tumores, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a extraer y mandar a estudios para diagnosticar o para hacer tratamiento, ¿no? Entonces, hasta acá, jóvenes señoritas, preguntas, les escucho. Licenciada, una consultita, muy buenos días. Buenos días. La prueba que usted acaba de mencionar, ¿nosotros lo realizamos o el médico lo va a realizar? ¿Qué prueba? Esta es la última que dijo La prueba de pericardiocentesis. es- Ya, la prueba de pericardiocentesis nosotros no lo hacemos, lo hace el médico. Lo que yo sí tengo que hacer es prepararme todo el material, es tórax, ¿no ve? Lo que nosotros sí podemos hacer es toma de muestras venosas, ¿no? Podemos hacerlo, pero eso es una en respiratorio hemos dicho se hace una toracocentesis. En este caso vamos a hacer una pericardiocentesis. Entonces nosotros no lo hacemos, lo hace la parte médica, pero sí yo tengo que saber todo el procedimiento para el momento que me diga, dicen, vamos a hacer una pericardiocentesis, yo tengo que alistarme rápido, todo el material necesario, como para cuando me solicite hacer una toracocentesis, ¿no? Entonces tengo que saber cómo se hace el procedimiento, ¿no? A eso nos referimos. Sí, licenciada, gracias. Solamente que en cuanto a los materiales, digamos, para cada procedimiento que se va a realizar, ¿cuáles son los materiales que tenemos que tener? Exacto, tienen que tener todo el material, prepararse todo para realizar este tipo de procedimientos. Ya, ¿alguna duda más, jóvenes señoritas?
Les escucho, jóvenes, señorita, ¿estamos claros? Sí, licenciada. Ya, ahora sí, va a ver, no se ve. Ya, entonces, el otro examen complementario que se hace son las pruebas de laboratorio, ¿ya? Que ustedes desde el día lunes van a tener tiempo suficiente para leer todo sobre electrolitos, ¿ya? Entonces tenemos las pruebas de laboratorio que se realizan, ¿ya? Las pruebas de laboratorio son numerosos, ¿no es cierto? Son numerosos que van a aportar todo lo que es sobre, especialmente en este caso estamos viendo lo que es el sistema cardiovascular. Con esos datos nosotros podemos confirmar cualquier tipo de alteración que estamos pensando, por eso son exámenes complementarios. En ese entendido, nosotros tenemos que interpretar esos laboratorios que siempre van a estar relacionados, nos dice, con la condición del paciente. Si el paciente estaba con fiebre, entonces tengo que pedir pues un hemograma completo. Si el paciente me dice, tengo mucha sed, entonces pediré química sanguínea como glicemia, ¿no es cierto? Entonces, son diferentes tipos de exámenes que se tienen que solicitar ¿no? Para definir un diagnóstico. Entonces, en ese entendido, nosotros hablamos de la sangre. ¿Qué es una sangre? ¿O qué es la sangre? La sangre es un líquido que se encuentra circulando, nos dice, dentro de nuestros vasos sanguíneos. ¿Y por qué está compuesto? Este es una arteria, ¿no? Ahí está, esto es un vasito. Tiene glóbulos blancos, glóbulos rojos, las plaquetas. Y aparte, tenemos lo que son los glóbulos rojos, van a tener lo que son las formas inmaduras, van a tener. Entonces, los valores biométricos, como estamos viendo, que tienen directamente relación con la contractibilidad del corazón, están los electrolitos. Entonces hablamos del potasio y del calcio, son los que están directamente. Pero también está presente el sodio, el magnesio, el bicarbonato. Pero los dos de los electrolitos que está en contacto directamente es el potasio y el calcio, ¿no? Pero también es importante ver el sodio, el magnesio y el bicarbonato, ¿no? Entonces, esos están directamente, tanto el potasio está relacionado con las ondas del corazón, el funcionamiento. Ahí tenemos la onda P, el complejo P. El complejo QRS, el segmento CT, la onda T. Ustedes tienen que recordar la onda P, ¿a qué hace referencia? A la activación eléctrica del corazón, que es sinónimo de una despolarización auricular, ¿no? Y la despolarización ventricular es representada por el complejo QRS, ¿no? Y luego hablamos de lo que es una repolarización que está representado por la onda T. Entonces, tiene directamente relación. Entonces, nosotros vamos a quedar acá porque ustedes van a leer todo lo que son sodio, potasio, calcio, magnesio, todo lo que son los electrolitos. Cuando el día lunes avancemos, entonces me van a decir, sí, hemos leído, esto es el potasio, esto. Entonces vamos a quedar acá, jóvenes señoritas. ¿Alguna duda, preguntas? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, lice. Sí, Sí, Ya. licenciada. Entonces vamos a parar acá y el día el lunes en las clases presenciales seguimos avanzando.